Bueno, hoy tenemos en la presidencia de la República a José María Balcázar, que a sus 83 años tiene varias cuentas pendientes, como hemos mostrado, con la justicia. Pero lo peor de todo es que ahora ya en el poder, a través de sus asesores, trata de amedrentar a aquellos que lo denuncian. Y aquellos que lo denuncian son el Colegio de Abogados de Lambayeque, que protestó, que alzó la voz, que pidió que no lo nombren presidente de la República. Pero lo más indignante de todo es que hoy tenemos como presidente de un país que además tiene altas tasas de abuso sexual infantil a un abogado de procesados por abuso sexual contra menores de edad. Ese es el presidente que tenemos en estos 5 meses. Más adelante vamos a seguir con los reportajes, pero en este momento vamos a conversar con Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional, que ha publicado la última encuesta exclusiva para América Televisión. ¿Cómo estás, Urpi? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Urpi, solo hacer la aclaración, porque esto es muy importante dado el contexto de inestabilidad y crisis política que ha vivido el país. La última encuesta que ustedes van a presentar esta noche no recoge, quiero ser enfático con esto, no recoge la crisis política, no recoge el cambio de gobierno que ha habido entre Gerí y José María Balcázar, no recoge el enfrentamiento entre determinados partidos políticos que hemos visto esta semana. Pero vamos a ver las cifras y estas son. ¿Qué nos muestra este cuadro? ¿Cuáles son los principales cambios que estamos observando, Urpi? Vemos el primer cambio importante es un empate en el tercer lugar, o sea, sigue el primer y el segundo lugar siguen sólidos, siguen con la misma tendencia positiva, pero en el caso del tercer lugar esto es un empate estadístico porque esta diferencia de 0.3 no es diferencia realmente. Y luego también vemos que hay otros candidatos que ingresan a o que salen de otros y ingresan a este grupo que está peleando subir posiciones. Vamos a hacer el recuento y también vamos a observar las tendencias, pero rápidamente Rafael López Aliaga de Renovación Popular obtiene en esta última encuesta 13.4%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular casi 10%, con un 9.7% para ser más exactos. Carlos Álvarez de País para Todos se mantiene en el tercer lugar, y aquí viene lo interesante, con un 6%, pero hablamos ya de un empate técnico entre Carlos Álvarez y Alfonso López Chao de Ahora Nación, también con 5.7%. Quizá es lo más novedoso en esta encuesta. Recordemos que el margen de error de esta encuesta es más o menos 2.5, entonces definitivamente esto es un empate estadístico y en general toda la diferencia entre todos los candidatos es muy pequeña por el nivel de voto tan fragmentado y bueno, dividido entre tantos candidatos. Así es. César Acuña de Alianza para el Progreso con un 3%, Mario Vizcarra de Perú Primero con 2.6%. Vamos a ver la otra encuesta un poco más abajo en la tabla. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 2.5%. Johnny Lescano de Cooperación Popular con 2.4%. José Luna Gálvez, el congresista de Podemos Perú, con 1.7%. George Forsyth de Somos Perú con 1.5%. Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras con 1.4%. Y Wolfgang Grosso, Integridad Democrática, con 1.4%. Me parece que lo de Wolfgang Grosso es nuevo también. Sí, quería mencionar, y bueno, se nos pasó el cuadro, pero hay en este segundo grupo de candidatos que hemos leído, hay dos candidatos que resaltan y es el crecimiento que ha tenido Roberto Sánchez, es el candidato que más ha crecido en estos últimos 15 días que hemos medido. Acá está Roberto Sánchez con 2.5 y en el caso de Wolfgang Grosso sale del grupo otros para ya tener, digamos, estar encima del 1%, o sea, 1.4. Ya está en la segunda división de los candidatos con este 1.4% y Roberto Sánchez, digamos, se apalanca en, digamos, claramente Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, que está basando su campaña en esto. Pero otros candidatos, 8.3, ninguno blanco viciado, 24.1, no sabe, 16.3. Esto es muy importante porque aquí está todavía el bolsón, Urpi, que podría orientarse hacia cualquiera de los candidatos. ¿Qué hay ahí de nuevo? Claro, o sea, ha disminuido el número de indecisos, pero la disminución es muy pequeña. Estamos ya en 40%, era 42.5 hace 15 días. Esta reducción es pequeña, pero claro, nos ha dado un movimiento en las posiciones y en las candidaturas que ya hace que se vea
que la campaña ha comenzado y que está un poco poniéndose más interesante. Vamos ahora al análisis por regiones, que es clave para ver también cómo se están moviendo las tendencias. Y aquí lo que vemos, y por favor Urpi nos ayudas, Rafael López Aliaga se mantiene fuerte en Lima y Callao con 22%, pero interesante lo del sur, ¿verdad? Con 11.3%. Es su segunda plaza más importante, pero claro, es la mitad del voto que tiene en Lima, ¿no? O sea, él ha ido consolidando, ha viajado mucho al sur y particularmente en Cusco, por ejemplo, donde él además tiene empresas, tiene una votación importante, pero en el sur mismo, en segundo lugar está López Chao, que viene consolidando el voto en el sur, y el voto en el sur está dividido entre tres candidatos prácticamente, que es López Aliaga, López Chao y Johnny Lescano, que también tiene una votación importante que estaría de repente hasta frenando el crecimiento de López Chao. Es decir, lo que estamos viendo, o lo que explica que Alfonso López Chao haya escalado o haya empatado en el tercer lugar con Carlos Álvarez, es en parte por la fuerza que está agarrando en el sur y en el centro. O sea, si ese en el centro está en empate con López Aliaga, o sea, es digamos que podríamos decir que empate el primer lugar en el centro junto a López Aliaga. Bueno, y si vemos la parte oriente, en la selva peruana, también López Chao está alto, pero claro, entiendo que Oriente es un bolsón mucho más pequeño que las otras zonas del país. Sí, el oriente y el norte del país son bolsones fujimoristas, ¿no? Entonces, como vemos, son las dos plazas donde el fujimorismo está más fuerte. Y en cuanto a Fuerza Popular, en cuanto a Keiko Fujimori, ¿cuáles son los cambios? O vemos que Keiko se mantiene estancada más bien en esta última encuesta. En realidad está, digamos, siempre en el segundo lugar. Hay un crecimiento de décimas que no podemos decir si es realmente crecimiento o está dentro del margen de error, pero si vemos la curva, en las últimas dos mediciones ha crecido. Aquí justamente vamos a ver la tendencia, que es clave en el análisis semana a semana o cada 15 días como se está realizando. La curva de Rafael López Aliaga. Vemos sí que hay una, digamos, sale de este estancamiento y sube ligeramente. Sí, logra, después de haber estado mucho tiempo en una línea plana, logra romper la inercia. Digamos, el reto es ver después de esta semana y todo lo que se ha vivido en esta crisis política, si logra mantenerlo o qué es lo que va a pasar. Lo mismo con Keiko Fujimori, ¿no? Que vemos que ya había crecido en la medición anterior, entonces vemos que continúa esa tendencia positiva. Es decir, Urpi, y aquí te pregunto, la crisis política que hemos vivido, el cambio de presidentes, el enfrentamiento entre los partidos políticos, principalmente enfrentamiento entre los partidos políticos de derecha, ¿se puede terminar trasladando en la siguiente encuesta en estas tendencias? Definitivamente va a tener un impacto en el voto, no sabemos cuál es, pero definitivamente lo va a tener. Y es que también este impacto demora en madurar, es decir, toma tiempo en que la población se informe, entienda qué es lo que ha pasado en esta última semana. Por eso es que no se refleja en esta encuesta, pero sí se va a ver reflejada en la siguiente que vamos a publicar. Sí, pero digamos, una conclusión final de este cuadro es la tendencia tanto de López Aliaga como de López Chao. Así es. Y aquí lo que vemos, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encuentra en estos momentos? Y esto es importante de cara a cómo se va a orientar el voto. Vemos que los que dicen que ya tienen decidido y que no van a cambiar, ha pasado en enero de 12% a febrero, en la segunda parte, a 37%. Claro, vemos que hay ya, digamos, entre los que responden por algún candidato, o incluso blanco y nulo, ya están totalmente decididos 37%. Pero hay un 63%, digamos, la diferencia que todavía no está decidido, y eso significa que hay mucha volatilidad todavía. Es decir, el hecho que hoy día mencionen a un candidato, hay un 63% que podría cambiar, que hoy nos menciona a un candidato en la encuesta, pero dependiendo de qué pase, y sabemos que han pasado cosas esta semana, podría ser que ese voto migre hacia otro candidato. Es decir, esta tendencia o este porcentaje muy alto todavía de indecisos se va a empezar a reducir con más fuerza muy probablemente en marzo. Sí, porque este es un indicador de voto duro, 37% es bien bajo. Insistimos aquí, la ficha técnica que en esta encuesta en particular es clave y fundamental en cuanto a las fechas. La muestra es de 1.500 personas, 1.500 encuestas, la fecha del 13 al 17 de febrero del 2026. Por tanto, no recoge lo que ha venido pasando en el país en la última semana de crisis política. Universo, población mayor de 18 a 70 años, urbano-rural, que son los electores, y como tú bien decías, Urpi, margen de error más o menos 2.5%, con un nivel de confianza de 95%. Y como siempre, muchísimas gracias, Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional.